Hemos vivido ya 4 semanas, hemos vivido ya 4 semanas de Pascua y hemos inaugurado la quinta. Las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez con mayor conocimiento en lo que significa la vida nueva de resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. Por ejemplo, en las lecturas de este domingo quinto de Pascua del ciclo C, se subraya el papel que los ministros tienen en la comunidad eclesial en su tarea misionera y evangelizadora. Precisamente en este tiempo en que muchos reciben el bautismo y otros participan por primera vez plenamente de la mesa eucarística de la comunidad, y otros también reciben el sacramento del don del Espíritu, la confirmación. Es bueno recordar que la comunidad del Señor se les debe presentar a ellos, a las generaciones jóvenes, como una iglesia viva, llena de fe, animada por el Espíritu, que canta alabanzas a Dios y participa de los sacramentos, pero que también da testimonio de su fe en la vida. Escuchemos entonces las lecturas, pero recordando que en la vivencia gozosa de la Pascua y ya en dirección a Pentecostés, a muchos les ayudará también el recuerdo de la Virgen María en el mes de mayo. Ella, que vivió muy de cerca la Pascua de su Hijo y se dejó llenar otra vez en plenitud por el Espíritu, junto con la primera comunidad. Escuchemos entonces las lecturas. Antes de escuchar la primera lectura, pues tengo que decirte que la misión de Pablo y Bernabé termina con la vuelta a Antioquía, recorriendo a la inversa el mismo itinerario de ida. El retorno al punto de partida tiene ante todo un carácter de consolidación de la iglesia. Anima a los discípulos, los exhortan a permanecer en la fe y los encomiendan al Señor. Las persecuciones y tribulaciones del viaje encierran un sentido salvífico profundo. Son la puerta para entrar en el reino de Dios. Son la puerta para entrar en el reino de Dios. Escuchemos entonces la lectura. Pero antes, también tengo que decirte, al mismo tiempo aparece una organización embrionaria del gobierno eclesial, los presbíteros, designados por los apóstoles. Aparece allí. El primer viaje misional entre los gentiles es ante todo obra del Espíritu, una tarea encomendada por el Espíritu, realización de signos y prodigios por la fuerza del Espíritu. Testimonio en la persecución también, anuncio de la buena noticia, hasta implantación y consolidación de la iglesia. Sí, consolidación de la iglesia entre los gentiles. La tarea apostólica, más que obra humana, es todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ahora sí, escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge,
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Terminado su primer viaje apostólico, Pablo y Bernabé, como ya dije, vuelven a la comunidad que les había enviado oficialmente, la de Antioquía de Siria, y allí dan cuentas a sus hermanos de cómo Dios ha ido llamando a la fe no solo a los judíos, sino también a muchos paganos. En el camino de vuelta han ido pasando en orden inverso por las diversas ciudades en que a la ida iban evangelizando y fundando comunidades, reafirmando pues ahora en la fe a los hermanos, nombrando presbíteros y responsables locales, orando con ellos y sobre ellos, exhortándoles y encomendándolos al Señor. Sin ministros que las guíen y presidan, difícilmente pueden mantenerse unidas y vivas las comunidades. El salmo que se va a escuchar en misa es de alabanza y alegría, porque el Señor es clemente y misericordioso. De nuevo, la definición de Dios que resuena pues en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Dios es lento a la cólera, rico en piedad, bueno con todos. Parece como un eco de las explicaciones que los misioneros dieron a la comunidad, explicando sus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Eso vamos a escuchar en el Salmo. Antes de escuchar la lectura del Apocalipsis, pues te digo que supone que la resurrección de Cristo no ha eliminado de la vida de los cristianos el mal y los males. Siguen aquellos en medio del mundo, pero el mensaje del Apocalipsis es que habrá en Cristo una victoria definitiva sobre el mal y los males. Ese es el desenlace de la lucha, desenlace que comienza a exponer el Apocalipsis en esta lectura. La terminología, si te das cuenta, es del Antiguo Testamento, como siempre, en concreto, de los grandes profetas, como si el cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén que los profetas vieron para la era mesiánica, tuvieran sólo así y entonces su plena realización. Con términos asimismo proféticos o tradicionales en la Biblia, describe esa situación de todo bien sin mal alguno. El mar, origen de las bestias del mar, es eliminado de esta geografía. Realización pues definitiva también del santuario y de la alianza. La Jerusalén nueva es el nuevo pueblo de Dios del Nuevo Testamento en su instalación definitiva en la nueva Tierra Santa. No dejarse perturbar en la lectura del Apocalipsis por la preocupación de localizaciones en el espacio y tiempo. Eso sí. Escuchemos entonces la lectura del Apocalipsis. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: Todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. Bien, hacia el final del libro del Apocalipsis, cuando ya ha descrito con visiones llenas de enigmas y fantasías las violentas luchas entre el bien y el mal, entre el cordero y el dragón, con la derrota total de este, el vidente describe los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, arreglada como una novia para su esposo, dice el Apocalipsis. Es la visión con la que quiere infundir ánimos a los cristianos que en su tiempo, fines del siglo I, con la persecución de Domiciano, están tentados de desánimo. La perspectiva puede ser más esperanzadora entonces. Dios estará con ellos, enjugará las lágrimas de sus ojos. El primer mundo ha pasado, todo lo hace nuevo, todo lo hace nuevo. Antes de escuchar el Evangelio, te tengo que decir que la hora de la muerte de Jesús ha sonado. Es el momento decisivo de su vida, el culmen de su misión. Esta hora inaugura en plenitud la revelación de Jesús como Hijo de Dios, que ha venido a revelar a los hombres el amor del Padre y su propio amor personal hacia ellos, hasta el extremo, como dice varios pasajes, o los pasajes del Evangelio, o la carta a los Romanos en su capítulo 5, versículo 8, el capítulo 8, versículo 32. La muerte de Jesús crea en los discípulos una situación nueva, le da una presencia invisible, la de una presencia invisible en el amor. Para esta nueva situación, Jesús deja a los suyos una enseñanza, una revelación que regule su comportamiento mutuo. El amor del Padre que se encarna en Jesús se debe hacer presente entre los discípulos y es la regla única y perenne de sus relaciones mutuas. Hecho realidad este amor mutuo de los discípulos, hace manifiesto en el fondo el amor del Padre y el de Jesús y llevará a los hombres hacia Él. Esta enseñanza del amor fraterno, que es al propio tiempo exigencia y regla de vida, será el sostén eficaz para los días de la ausencia visible de Jesús hasta el fin de los tiempos. Su fundamento es la muerte del Señor. No existe realidad semejante en las comunidades de los hombres. No existe. Escucha la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Les doy un mandamiento nuevo, que se aman unos a otros. Como yo les he amado, aménse también entre ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Esta vez y el siguiente domingo escuchamos en el Evangelio palabras de Jesús en su cena de despedida, dándole a sus discípulos consignas para cuando Él falte. Ante todo, habla de su glorificación, que es la palabra con que San Juan designa la hora de Jesús, que incluye su muerte y su resurrección, pero también nos da su gran consigna: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Esa es la consigna. Una primera impresión que dan las lecturas es la de una utopía. Este cuadro pascual parece inalcanzable. La comunidad del libro de los Hechos rebosa actividad y alegría
por el trabajo misionero entre los gentiles. Los discípulos reciben de Jesús el último encargo del amor fraterno. El Apocalipsis nos pone delante la perspectiva de un cielo nuevo y una tierra nueva, sin muerte, ni luto, ni dolor alguno. Aunque nos parezca idealista, nos resulta útil que nos recuerden que nuestro destino es la Jerusalén nueva, el cielo, que el viaje no termina acá abajo, sino que tiene una meta más allá de esta vida, cuando, liberados ya de todo mal, podamos gozar con Dios y los bienaventurados para siempre. Nos conviene recordar que también para nosotros esta es la morada de Dios con los hombres y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. El que estaba sentado en el trono de Dios dijo: todo lo hago nuevo. Y se nos insiste que el primer cielo y la primera tierra han pasado. Y ahora se trata de un cielo nuevo y también de una tierra nueva. La Pascua nos propone un programa muy ambicioso y a la vez exigente, porque todos tenemos que colaborar para construir esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y no quedarnos satisfechos con un conformismo cobarde, con lo que ya más o menos funciona. Hay que ir más allá. Estamos en tiempo de sinodalidad. Para eso no contamos solo con nuestras fuerzas. Está el resucitado siempre presente y su espíritu que inspira y señala caminos y da luz y fuerza y quiere siempre renovar la faz de la tierra. En Pascua vale la pena ser optimistas y conceder un voto de confianza a las posibilidades de este mundo, de esta iglesia nuestra, de cada comunidad y de cada persona. Pascua son 7 semanas, vamos a decir así, una primavera espiritual, 7 semanas de profesión de fe en la vida del resucitado, a pesar de todas las dificultades. En la oración poscomunión, pedimos a Dios que ya que nos ha iniciado en los misterios de tu reino, eso tenga como consecuencia que abandonemos toda vida de pecado y vivamos la novedad de la vida eterna. Un factor que facilita que las comunidades cristianas vivan su misión con más eficacia es, según las lecturas de hoy, la presencia en ellas de los ministros ordenados. El primer viaje de San Pablo y Bernabé termina con bastantes éxitos y también bastantes fracasos para contar, lo cual ha pasado siempre a la iglesia. A lo largo de estos 2000 y un poco más de años de existencia, ¿verdad? Seguramente es también nuestra experiencia. Tal vez nosotros no recibimos palizas y nos meten a la cárcel como a los primeros discípulos y como a tantos y tantos mártires a lo largo de los siglos, pero sí probablemente hemos sufrido reacciones hostiles y hemos sido víctimas de desánimos y cansancios interiores, que a veces son peores que las dificultades externas. A veces son peores. Aquellas primeras comunidades nos dan una lección precisamente de comunitariedad. Se sienten corresponsables de la vida cristiana interna y del trabajo misionero externo. Envían a los misioneros y luego escuchan sus explicaciones. Reunieron a la comunidad y les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. Nos dan también otra lección: la importancia que para una comunidad tienen sus ministros ordenados, que reciben en el sacramento del orden
fuerza especial del Espíritu y así pueden predicar, fundar nuevas comunidades, animar a los fieles a perseverar, presidir la oración, designar a otros ministros en los diversos lugares. También ahora, con la ayuda interior del Espíritu y el ministerio visible de los diáconos, presbíteros y obispos, ayudados por tantos laicos y laicas que aportan su esfuerzo en bien de todos, la comunidad cristiana, la parroquial y la diocesana va creciendo y madurando en su fe y dando testimonio de su fe ante el mundo. Pero ¿sabes qué? Hay otro factor que explica que sea posible la utopía pascual que se nos presenta en esta oportunidad. El que la comunidad tome en serio el testamento de Jesús sobre el amor fraterno. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nos ha dejado esa consigna casi como un termómetro o comprobante de si somos o no buenos cristianos. La señal, dice, por la que conocerán que son mis discípulos, será que se amen unos a otros. Si somos serviciales y fraternos, los que están fuera de la comunidad verán creíble, toma atención, creíble nuestro testimonio, y los que están dentro se sentirán animados a seguir adelante en su vida de seguimiento de Cristo. No hay nada que anime más a los de dentro que la fraternidad. Hermandades, movimientos, grupos, atentos. No hay nada que convenza más a los de fuera que el ser testigos de una fraternidad viva. Todos estos aspectos que las lecturas en esta oportunidad nos proponen parecen como resumidos y fotografiados en nuestra celebración eucarística. En ella es cuando mejor se experimenta que Dios está cerca y que el resucitado sigue presente y siendo nuestro maestro y alimento. En ella se ve a la comunidad reunida, abierta a la palabra, participando en la mesa eucarística que le da fuerza para su vida de testimonio y cumplidora del encargo del amor fraterno que antes de participar de Cristo se da fraternalmente la paz. También se ve el papel de los ministros ordenados, miembros de esa misma comunidad, con el ministerio adicional de ayudar a los demás, de dirigir su oración y su vida como signos visibles de Cristo, buen pastor.